Hola a todo el mundo y bienvenidos al canal y a un nuevo episodio del video podcast, como marca este diagrama. Em, Hoy os quiero hablar, bueno, como siempre, de cómo va un poco el tema de la comunidad. Que insisto una vez más, la comunidad es lo que a mí más me gusta de todo este entramado que es Danicultura. Con mucha diferencia. Es algo que a mí me está aportando mogollón. Espero que a los demás miembros de la comunidad les aporte lo mismo que a mí, y es algo que me gusta de mi día a día. La comunidad de Anicultura me gusta. Y es como algo que forma parte ya de mi día a día, porque al final estoy que si mirando el Telegram, que si a ver qué pienso para hacer en el podcast, a ver qué vídeos estoy programando, cómo los subo, cuándo los subo. Bueno, cuando los subo ya sabéis que es un poco siempre a las 9 de la mañana, eso es verdad. Pero cuándo, pues depende de cuándo los haga. Y bueno, para centrar un poco el tiro, ¿cómo podéis poneros en contacto conmigo? A través del correo electrónico sistemadanicultura@gmail.com. Otra manera, uníos al Telegram de Danicultura, en el que hay, no sé si somos ya 33 o algo así, 33 personas. Bueno, pues ahí vamos aportando nuestro granito de arena a la comunidad y es algo que está muy bien. Más maneras. Eh, si te gusta algo del contenido de Danicultura, compártelo. Compártelo en tus redes sociales, el boca a boca, el boca a oído, mejor dicho. Boca a boca está muy bien, pero el boca a oído, eh, pues si crees que hay alguna persona a la que le puede beneficiar todo esto, pues compártelo. ¿Qué más? Más maneras. Suscribíos al canal del YouTube y dadle a me gusta. Más. Esto es no parar. Hay más cosas que puedes hacer. Escucha el podcast en las plataformas en todas las plataformas yo creo que se puede encontrar ya. Y por cierto, si hay en alguna de esas otras plataformas en las que de una u otra forma puedes escribir un comentario y lo haces y no te contesto, lo siento, pero es porque yo solo estoy mirando. Claro, no puedo estar en todas las plataformas, no tengo tiempo. En iVoox sí que los contesto de momento y bueno, sí, en iVoox los contesto y en ninguna otra, porque yo de momento solo estoy ahí, como digamos, como de manera muy cercana. Porque ya veis que a mí los comentarios, que es otra manera que podéis tener para poneros en contacto e intervenir en lo que es la comunidad, los comentarios los contesto. Si no todos, la mayor parte de ellos, y creo que todos además. Más maneras. Hazte miembro en el YouTube. Eso es una manera de micromecenazgo que aporta la plataforma YouTube para aportar al proyecto Danicultura algo de manera económica. Ahora mismo voy a mirarlo porque, bueno, sí me lo sé, pero bueno. José Antonio, Arancha, Adela, Olga y Ana. Gracias. Son los mecenas del proyecto, que esto me viene pues bien pues para mejorar equipos y demás. Em, Porque es verdad que me cuesta pasta esto. Pero bueno, al final lo hago con alegría porque ya sabéis que esto es un proyecto de divulgación y creo que está sirviendo Con que sirviese a una única persona ya habría valido la pena. Pero es que creo que le está sirviendo a más gente. Y creo que de momento así. Creo que no tengo que deciros nada más en cuanto a este tema de la promoción. Creo que no. Pero bueno, ahora, ¿qué tal está la comunidad? La comunidad humana está bien. ¿Por qué digo la comunidad humana? Porque no sé si os habéis dado cuenta que hace tiempo que no hago un vídeo de mis queridos gorriones. Los gorriones, bueno, iba a decir que los gorriones están bien. Los gorriones siguen estando donde están, que es decir, para quien lo esté descubriendo ahora esta historia de los gorriones, bueno, id a dos sitios. Uno, al podcast, hay un capítulo, que de hecho creo que fue el primero, el piloto no, el primero, que fue que hice
hice un episodio del podcast con la temática de los gorriones y China. No os digo más, id a verlo. De hecho, la temática fue gracias a Chatolín. Hola, Chatolín, y además esto te interesa, de lo que voy a hablar, del tema de los gorriones. Bueno, continúo. Tengo gorriones en casa. No es que los tengan jaulados, es que les he ido aportando comida y entonces pues se ha creado aquí una colonia, aquí enfrente del patio de casa. Han anidado en un laurel gigante que tienen los vecinos delante bueno, pues viven ahí. Comen, bueno, comen en muchas zonas porque yo sé que se van a diferentes partes del barrio, diferentes parques y demás. Y yo les puse, pues igual hace ya 2 años les puse un comedero, al cual empezaron a hacer caso hará hace un año y poco quizás, sí, por ahí, más o menos, un año y algún mes, una cosa así. Empezaron a ir de manera inicialmente muy tímida a comer un poco, a picotear un poco de las semillas que yo les iba poniendo ahí. Agua tienen siempre. Por aquí yo tengo bebederos para diferentes animales, que normalmente son insectos, pero los gorriones también los utilizan. Bueno, el caso es que esa colonia poco a poco fue creciendo en número. Yo recuerdo que las primeras veces era como, ay, mira, un gorrión, o ay, han venido 6. Bueno, pues esa colonia fue creciendo en número y yo he llegado incluso a contabilizar en momentos muy concretos en los que ellos se acercan al comedero a comer. Suelen hacerlo constantemente, pero hay varios momentos clave. Uno es nada más que se despiertan, bueno, se despiertan o salen de los nidos o bueno, de su casa, por decirlo de algún modo, por decirlo así, pues sobre las 9 es un poco después del amanecer. Ahora mismo, pues sobre las 9 menos cuarto, 8:30, ya están saliendo a picotear algo bueno, picotear. Ahí salen, es uno de los momentos que salen como en tromba, recargan las pilas. Después hay otro momento que suele ser como las 2 de la tarde, algo así. Suelen también aglomerarse bastante ahí los gorriones. Y después creo que antes de guardarse ya en su hogar, pues también hacen acopio de semillas para pasar la noche. Y después pues van picoteando. Pues en esos momentos he llegado a contabilizar incluso 20 y tantos gorriones. Muchísimos. Podéis decir, pues te tienen que tener todo eso fatal. Bueno, pues precisamente no. Porque se centran en el comedero y me dejan pues las cosas que tengo ahora plantadas. Que por ejemplo tengo ahora mismo guisantes aquí en casa. A ver si empiezan a germinar. Ya hay alguno que está asomando. Pero eso es otro tema. Ahora vamos a centrarnos en esos miembros también de la comunidad de anicultura que son los gorriones. Bueno, como digo, el caso es que había muchos. Si recordáis, creo que fue un vídeo que hice el 25 de diciembre o algo así. Fue en estas navidades. Pero fue un vídeo que había grabado hacía un mes. Esto que os digo se produjo pues a finales de noviembre, primeros de abril, primeros de diciembre, más o menos. Recibieron una visita de lo que ya he identificado como un gavilán. Y un día yo abrí la ventana y miré y dije, uy, que pensaba inicialmente un mirlo, porque también hay mirlos por aquí. Digo, y un mirlo, qué raro. Y claro, me fijé y de mirlo nada, se estaba comiendo un gorrión. Bueno, ¿cómo afrontar esto que os voy a decir? He identificado claramente que es un gavilán porque ha venido muchas veces ya. Y sí, ha venido muchas veces. De hecho, un día vino por lo menos 3 o 4 veces a llevarse gorriones. Entonces, al final, tengo aquí un cebadero de un gavilán. Eh, Podéis decir, oh, qué drama, tal. Yo no lo veo como un drama, yo lo veo como la sucesión natural de las cosas. Y es lo que os quería contar. Creo que gracias a que tenían disponibilidad de alimentos y de agua y de un lugar seguro
o eso es lo que ellos creían, pues claro, aquí se genera una colonia muy numerosa de gorriones. Pero la naturaleza se autorregula. Por eso hay veces que, de hecho, es un principio permacultural. Ahora estaba repasando un poco el libro de David Holmgren de la permacultura, uno de los que tiene. Bueno, pues ahí se dice también por eso que la sucesión natural, bueno, pues hay que tocar poco, cuanta menos intervención mejor, porque si intervienes demasiado, lo más probable es que la prepares. Dicho de otras maneras, pero ¿a qué me habéis entendido? Pues eso. ¿Qué ocurre? Que yo ahora que voy a poner una red encima del, para que no entre el gavilán, pues no lo voy a hacer. La sucesión natural es algo, como su propio nombre indica, natural. Son cosas que tienen que darse. De hecho, ya la presencia de ese comedero que yo tengo ya es una intervención que me he planteado en alguna ocasión retirar, os lo tengo que decir, porque, porque creo que les está haciendo bien, porque los gorriones es verdad que es una especie que cada vez se encuentra con más dificultades para obtener alimento en las ciudades, por muchos motivos, que podéis consultar en la página de la Sociedad Española de Ornitología, página que a mí me encanta y que consulto muy habitualmente, porque me gustan mucho los pájaros. Entonces, lo que os digo es que creo que les está viniendo bien porque yo creo que es necesario que las poblaciones de gorriones pues aumenten, estén fuertes. De hecho, los gorriones que viven aquí se les ve claramente muy fuertes, se les ve grandes, más grandes que otras colonias que tengo localizadas por aquí. Bueno, pero es cierto que al final es una intervención, es como un huerto. Un huerto es una intervención que estamos haciendo en el medio y estamos generando una influencia en torno a él. Por eso, la mínima intervención es la apropiada. Cuanto menos intervengamos, mejor. Ya de hecho, como decía, un comedero es una intervención en el medio, pero que en este caso creo que es importante y, y podríamos decir que hasta cierto grado necesaria. Necesaria esta intervención para fortalecer las poblaciones de gorriones. Pero claro, el hecho cierto es que se generó un boom demográfico en esos gorriones. Y la naturaleza se autorregula de una manera formidable. ¿Y qué manera ha encontrado la naturaleza? Que no es que la naturaleza no es que piense, la naturaleza es, sencillamente. Pero esa manera de ser es que se autorregula. ¿Y de qué manera? Pues en este caso, un gavilán. Los gavilanes son animales de bosque, son aves de bosque, que sobre todo son depredadores de otras aves. Son ornitófagos, creo que se dice, pero bueno, depredadores de aves. Sobre todo comen aves. Ni roedores ni insectos, aves. Claro, en las épocas de bonanza, que suelen ser primavera y verano, ellos evitan la presencia humana. Viven sobre todo, pues eso, en áreas boscosas. Yo vivo en las afueras de León y tenemos áreas boscosas cerca. Yo, por ejemplo, si caminando en 10-15 minutos estoy en un pinar muy frecuentado por el ser humano, pero un pinar, es un pinar. Entonces, los gavilanes se encuentran en esas épocas del año, primavera, verano, más cómodos ahí. Pero en finales de otoño e invierno, ellos saben que en las zonas de las afueras de las ciudades hay parques y hay gorriones que no se esperan esos ataques. Y eso es lo que pasó aquí. Como os digo, un día hubo tres ataques que yo viese. Yo lo vi claramente que vino y se llevaba a los gorriones. Tres en un día, eso es que lloviera. Y como os digo, eso ha generado una consecuencia. La consecuencia es que por días no vi gorriones, pero sabía que estaban, porque estaban en el laurel. No salían los pobres de ahí. Estaban absolutamente acongojados. Y ahora parece que después de 2 o 3 semanas, parece que vuelven a retomar un poco esa actividad que yo tenía bien clara. Pues esa que os digo, de por la mañana comen, al mediodía y por la noche, y les ves que van, que se posan, que están más activos. Tardaron 3 semanas, si no un mes, en recuperar un poco el pulso de la normalidad.
Pero es que ahora, en los momentos en los que más actividad se supone que deberían de tener, no llego a contar a duras penas 10 gorriones. 10, como mucho 12, una cosa así. O sea, la población puede que se haya reducido a la mitad. No creo que se los haya comido por completo el gavilán, pero sin duda creo que esa colonia se ha dividido y bueno, ha mermado en sus números. Entonces, aquí vemos algo muy natural, aquí al lado de casa mío, en una zona urbana, cómo la naturaleza se regula. Y os aseguro que ha sido una regulación muy grande. La mitad de la población de gorriones se ha ido. Muchos habrán sido depredados, sin duda, porque yo lo he visto, y otros se habrán marchado a otro lugar más seguro, a hacer otras colonias y demás. Simplemente os quería poner un poco al día y haré un vídeo del tema. Y además es curioso porque esa regulación de los gorriones también está permitiendo que, por ejemplo, la parte de abajo del comedero, en cuanto a tema vegetal, se recupere. Porque claro, la parte de abajo pues estaba muy quemada por los excrementos, por pues ellos que van ahí escarbando y demás. Bueno, es como que se autorregula. Si hubiese, por ejemplo, esas poblaciones no se regulasen y hubiésemos pasado de 30 gorriones que hubiese en esos momentos clave del día a 60 o 100, imaginaos, tendría esto como un erial. Entonces, esa regulación, ese, ese ir y venir de la vida es importantísimo. Y nosotros como seres humanos debemos de entender que cuanto menos intervengamos en la naturaleza, y este es el mensaje, cuanto menos intervengamos en la naturaleza, mejor. Y tenemos que entender que incluso un huerto, por muy ecológico que lo hagamos, es una intervención. Entonces, debemos de ser muy respetuosos con todo lo que hagamos en la naturaleza porque influye mucho. Eso es una de las cosas que os quería contar hoy. Otra de las cosas, pues como siempre, pues leer algún mensaje y ponernos un poco al día de cómo va el tema de la comunidad. Y esta semana he grabado o he grabado varias cosas, pero publicado otro de los, digamos, episodios, también se dice en YouTube, bueno, un vídeo de vermicompostaje en casa, el episodio número 5, posibles problemas. Y hablaba de, bueno, diferentes problemas que pueden surgir en las vermicomposteras. Había recibido algún comentario porque había tardado, es verdad que había tardado entre el cuarto, que fue la alimentación, y este había pasado ya por lo menos un mes o algo más quizás. Y ya me había escrito gente pues preguntándome cosas y tal. Bueno, pero precisamente me preguntaban acerca de problemas. Por eso me gusta tanto, bueno, por eso y por muchísimas más cosas, pero a la comunidad a veces que me ofrecéis temas de los que hablar. Y yo veo como una necesidad en la pues en las personas que comentan, y ante esa necesidad, pues yo reacciono. Problemas, pues bueno, hago un vídeo sobre problemas que yo he visto que pueden surgirme en una vermicompostera de una casa, una vermicompostera normal y corriente de casa. No, y yo no estoy hablando de, porque ahí claramente en el título está de lo que trata esa serie, vermicompostaje en casa, porque hay otro tipo de vermicompostaje. Imaginaos, al lado en el huerto ponéis una bañera o en el huerto tenéis, digamos, un bancal de lombrices, eso se da, ¿eh? Se da. Y hay otro tipo de problemas sobre los que podríamos entrar, pero no es el caso de este vídeo. Vamos a ver los problemas en casa. No vamos a entrar ahora porque si tenéis curiosidad os remito al vídeo. Pero aquí comentaron, por ejemplo, José Antonio. Hola, José Antonio. José Antonio sé yo que a este tipo de vídeos le, le encantan y le interesan mucho. Y estoy muy encima de eso, José Antonio, que lo sepas, porque sé que has iniciado una vez mi compostera, perdón, y sé que os está gustando llevarlo. Que por cierto, comenta, si ves esto, ¿qué tal vas a ver mi compostera? Me gustaría saberlo. Y, y también comentó Nissan Banet, espero que no sea una furgoneta quien comenta.
inteligencia artificial. Aunque dudo que una Nissan Banet tenga inteligencia artificial. Pero bueno, comenta que muy interesante el vídeo, gracias. Y Ana Oneca, otro de los miembros de otro mecenas, Uy, no te había dado el corazoncito. Ahora mismo, ahí lo tienes. Pues comentó, porque yo comentaba acerca de uno de los problemas de gusanos blancos. Yo los conocía siempre como gusanos blancos. En su momento, una de las vermicomposteras se me llenó de esos gusanos y investigué acerca de cómo iba el tema. Spoiler, reduces la humedad y desaparecen los gusanos blancos. Pero los gusanos blancos en realidad son como unos parientes de las lombrices, muchísimo más pequeños, como su propio nombre indica, son blancos y que generan su propio humus. Entonces, en realidad no es que sean un problema. Lo que pasa es que si tenemos una vermicompostera significa una compostera con lombrices, pues no queremos que las protagonistas sean las lombrices rojas californianas. Entonces no nos interesa tampoco que haya estos gusanos, porque además esos problemas, como lo comento en el vídeo, normalmente lo que te muestran es la solución a ese problema, porque yo sé que los gusanos blancos surgen por exceso de humedad. Si hay gusanos blancos, ¿qué le pasa a la vermi? Pues exceso de humedad. Pues dejas de regar y se acabó el problema, que es lo que hice yo en su momento. Bueno, pero la cosa, que es lo que os quiero decir, es que Ana Oneca pone nombre a estos gusanos blancos porque los conoce. Y voy a leer su comentario. Hola Dani. El gusano blanco es gusano grindal, otro inquilino de las vermis. A mí me va muy bien acolchar las lombrices con heno. Les encanta y las protejo un poco del frío ahora en invierno. Yo he tenido 2 fugas importantes por 2 motivos diferentes. Una, por humedad en las paredes. Las tenía en cajas de plástico. Y otra de las fugas que tuvo Ana fue por falta de comida. No se han vuelto a mover de su sitio. Y es lo que dice, las patatas brotan, sí o sí. Efectivamente, es que en el vídeo también me sale, había dentro de una de las vermicomposteras un brote de patata. Tú echas piel de patata a que se la coman las lombrices y se acabarán comiendo eso, pero la patata va a brotar. Eh, Muy interesante el aporte. Ha hecho un comentario corto con mucho aporte. Un gran comentario, Ana. Gracias. A toda la comunidad ir a leerlo. Os va a enriquecer. Pues eso, los gusanos blancos son gusano grindal. Gracias, Ana. Y porque también hablaba de posibles fugas de las lombrices. Las lombrices por sí mismas, o sea, en teoría no se van a marchar, no se van a marchar de la vermicompostera. Pero claro, si tienen problemas dentro de ese entorno, ¿qué hacen? Pues como todo ser viviente en este planeta, migración. Pero claro, las pobres se van a ir a la nada, van a fallecer. Y entonces, si veis también que, por ejemplo, veis que las lombrices intentan escapar, es que algo pasa ahí que no les está molando. Y como dice Ana, pues pueden marcharse porque no tienen comida y van a buscarla, o por ejemplo por exceso de humedad. El exceso de humedad a las lombrices no les va. ¿Por qué? Porque las lombrices no tienen nariz, respiran por la piel. Entonces, si tienen exceso de humedad, tienen problemas a la hora de respirar. Por tanto, se van a marchar a otro sitio más seco. Así que una vez más el problema, que esto sería un problema, pues mirando lo que puede pasar, pues es la solución. Si vemos que tenemos este tema, pues hay que poner la solución. Eso por aquí en estos comentarios. Y quería encontrar otro vídeo en el que, también se hicieron ciertos comentarios interesantes. E hice un repaso de cómo van las seves, aunque he de deciros que hay veces que me da un poco de vergüenza llamar sebe a lo que estoy haciendo ahí. Las seves son, y como veréis en un vídeo que tengo en mente, os lo llevo diciendo tiempo, lo tengo en mente, pero a ver si sale de la mente y lo hago realidad. Pues eso, estoy haciendo la sebe de manera bueno, es muy joven, de hecho tiene meses. Y entonces estaba mirando a ver si los postes que había clavado estaban brotando. Y yo creo que hay varios que tienen muchas posibilidades de brotar, sobre todo en la parte frontal, donde tengo la puerta principal de acceso al huerto,
tienen muchas yemas. Y es genial porque os digo que todas esos postes son ramas, eso no son postes, son más bien ramas que puse allí. Me dijo mi vecina de huerto, Bisi, 70 y tantos años, me dijo que fuese a por esas ramas que me iban a venir muy bien para la sebe, porque ella sabía que estaba haciendo una sebe. A distancia lo supo, ¿eh? Así que, Bisi, gracias. Dudo que lo estés escuchando, aunque me sorprenderías. Buah, si lo viese sería genial. Y en este vídeo, Francis comentas, hola Francis, siempre o muchas veces me da los buenos días y me saluda. Lo agradezco mucho. Em, y José Antonio me comenta que dice que a él le parece que me va a quedar espectacular porque conociéndome le voy a poner empeño, desde luego le voy a poner empeño. Seguro que tiene que dar mucho trabajo, pero al final tendrás un super seto vivo repleto de biodiversidad y ya verás cómo nos motivas a más de uno a seguir tu ejemplo. Pues sería genial que intentaseis hacer los cerramientos de vuestros huertos y vuestros sistemas en general haciendo una sebe. Se puede encontrar por internet y yo de hecho os haré un vídeo concreto de cómo se hace una sebe. Sería genial que lo hicieseis los cerramientos así, porque son corredores biológicos, que era una palabra que no me salía en este vídeo y aquí alguien aquí está. Otro José Antonio La Cruz, hola José Antonio La Cruz, me lo dijo. Corredor biológico. Y os voy a leer algo muy curioso que comentó precisamente José Antonio La Cruz. Bueno, corredor biológico, me decía José Antonio, que es como se llama el efecto que tienen las sebes. Por eso digo que sería genial que utilizaseis un cerramiento vivo en vuestros sistemas, porque es un corredor biológico. ¿A qué nos referimos cuando utilizamos esta expresión? Pues un corredor biológico es una zona por la que los animales pueden moverse, porque claro, entenderéis que los animales no van a estar a campo abierto para que nosotros les veamos, porque como nos portamos muy bien normalmente con los animaletes, pues ellos son esquivos por naturaleza, pero además lo hacen porque intentan esquivar a sus depredadores, etcétera. Bueno, pues por la sebes, una sebe bien desarrollada es capaz de servir como refugio a corzos, zorros, lobos, jinetas, ese tipo de mamíferos pequeños, depredadores también, aves, las que queráis y alguna más hay ahí en las sebes. Insectos, los que queráis. Entonces es un modo muy natural de cerrar las fincas en lugar de con mallas. Es verdad que, como yo por ejemplo también lo he hecho, he puesto una malla metálica porque es verdad que necesito un freno sobre todas las ovejas del pastor. Así que de manera inicial eso es lo que necesito, que se detenga, digamos, la entrada de las ovejas del pastor, porque si no arrasarían con todo, pero así eso me da tiempo a ir desarrollando la SEB bien, porque una de las cosas que más me interesa a mí es eso que dice José Antonio, generar corredores biológicos. Bueno, dice José Antonio que estaba pensando yo que aquí en Elche los árabes plantaban palmeras y palmitos en los límites de sus parcelas, una tras otra, y bastante pegadas para delimitar y sombrear sus cultivos en el duro verano. ¿Podría esto considerarse una sebe alicantina? Gracias por el comentario, es súper interesante. ¿Podría considerarse eso una sebe alicantina? Yo no sé si se podría considerar sebe como tal, pero desde luego las funciones que cumple eso que hacían los árabes al delimitar las fincas, pues con palmeras, palmitos y tal, esas funciones son las mismas que tiene la SEBE. Precisamente hacer un muro, un seto vivo, y que además va a servir para sombrear los cultivos, para dar sombra a los animales de las fincas, que también,
las palmeras y bueno, el palmito igual sí le sirve a los animales para ramonear un poco, pero las sebes, unos de los responsables de que se mantengan en su momento, porque hay muchas ahora mismo que están abandonadas y se convierte eso en la jungla, pues uno de los principales conservadores de las sebes es el ganado, porque ramonean y se alimentan de esas plantas que hay ahí. Y la sebe, por lo menos aquí, ¿no? Las sebes tienen unas especies vegetales habituales dentro de las mismas. Evidentemente, aquí en León no va a haber ni palmeras ni palmitos. Aquí, por ejemplo, hay servales, hay acebos, hay rosal silvestre, hay espinos, hay zarzamora, por supuesto. ¿Qué más hay? Yedras también hay. Hay diferentes chopo mucho, porque los postes más grandes normalmente eran de chopos. Y eso al clavarlo en el suelo, pues echaba raíz y surgía otro chopo. Y además eso se desmochaban y se convertían en, como se conocen, chopas. Aquí, por ejemplo, un chopo, si lo desmochas y queda pequeñín, lo llaman chopas. Es así. Bueno, pues a lo que os voy. ¿Esto que comenta José Antonio se podría considerar una sebe alicantina? Pues en cierto sentido, sí. Aunque es verdad que las sebes tienen como una construcción, no es simplemente plantar plantas, plantar diferentes especies, es plantar, o sea, es poner un poste, pero da la casualidad de que ese poste y esos guandas sacudiéndose, puede que la veáis ahora por aquí, efectivamente, tenía que aparecer en algún momento, se ha desperezado. Pues esos postes resulta que rebrotan. ¿Qué pasa? Que aquí los árabes me da la sensación de que sencillamente, entre comillas, plantaba, pues eso, palmeras, palmitos y tal. ¿Se puede considerar una sebe alicantina? Como os digo, en cierto modo, sí. Es que no sé si considerarlo una sebe, pero cumple todos los requisitos y todas las funciones que tienen las sebes. Entonces, quizás si indagases, José Antonio, yo voy a intentar hacer una pequeña indagación, quizás esos setos que hacían los árabes tengan nombre, porque si es algo que ellos hacían de manera premeditada, porque los árabes hicieron muchas cosas en la península ibérica y fueron unos introductores en la península de prácticas alucinantes, bueno, de hecho os recomiendo que vayáis a... Ay, ¿cómo se llama este podcast? Ay, no me acuerdo. Ay. Bueno, hay un podcast que si no me acuerdo durante esta narración, os lo pondré en comentarios, que habla de Sierra Nevada. De Sierra Nevada y de todo, de cómo gestionaban el agua los árabes para alimentar todo el área en torno a Sierra Nevada. Y es una cosa, pero súper increíble. Es un podcast, pues que lo voy a buscar. Ay, ¿cómo se llama? A ver, lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar ya. Vaya memoria la mía. Vamos a ver. Perdón por el silencio para la gente que solo lo esté escuchando. Eh, vamos a ver. Carne cruda, no me salía. Carne cruda. Pues tiene unos episodios que hablan de Sierra Nevada, pero que son eso sí que es oro molido. Son increíbles de cómo gestionaban ellos, eh, pues eso, todo el tema del agua, las canalizaciones. Es como una, una ingeniería humana que efectivamente generó mucha intervención, por tanto, modeló el paisaje, como le pasa a las sebes, que es una intervención humana en el ecosistema que modela el paisaje. ¿Esto es bueno o es malo? Pues es un buen debate. ¿Qué había antes? No lo sabemos. Yo al menos no lo sé. Pero ese modelado del paisaje tenía un respeto hacia el medio, porque la gente que vivía ahí en aquellos años,
vivían de la naturaleza. Entonces no querían destruir la naturaleza. Lo que hacían era adaptar esa naturaleza a sus intereses. ¿Qué me parece eso? Porque igual lo dices así fríamente y puedes decir, joder, pues qué mal, ¿no? Esas intervenciones. Ya, pero al final nosotros estamos aquí, somos también naturaleza, que nunca se nos olvide, y tenemos que vivir. Entonces el problema es cuando todo ese tipo de intervenciones se sobredimensiona y nos lo cargamos todo. Y no intentamos cooperar con la naturaleza, sino que queremos destruirla, que es lo que estamos haciendo en la mayor parte de los ecosistemas últimamente. Destruir la naturaleza para extraer y destruirla. Eso es una intervención muy diferente a este tipo de otras intervenciones, como hablo de las EVEs y tal. Me encantaría encontrar así de manera rápida ahora cómo se llamaba el episodio, pero es que es de hace ya 3 meses. Bueno, lo buscáis, de verdad que no es difícil de encontrar, ¿eh? Y es una cosa que os va a gustar mucho. No voy a seguir buscando porque si no pierdo el hilo de las cosas que os quiero contar, aunque bueno, debo ir cerrando para no alargar mucho el tema. Me voy a despedir agradeciendo a todos y a todas el tiempo que me dedicáis, porque precisamente hace un rato lo estábamos hablando en el grupo del Telegram, que no sé si yo os lo agradezco lo suficiente. El tiempo es probablemente el recurso más preciado que tenemos todos. Es algo irreemplazable. Y el hecho de que me ofrezcáis parte de vuestro tiempo para ver mis vídeos, para escuchar mis podcasts, para ver y escuchar mis videopodcasts, o incluso ese ratito que le echáis para comentarme, para interactuar, mandarme un email, que hay gente que me manda emails, todo eso, os estoy tan agradecido, es, es lo más increíble que estáis haciendo por mí, ofrecerme parte de vuestro tiempo. Y os doy las gracias, de la manera más sincera, de verdad. Muchísimas gracias, porque es alucinante lo que estáis haciendo por mí. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo. No olvidéis, ya sabéis, like, suscribíos, compartid, podcast, uníos al Telegram, email, sistema danicultura@gmail.com y nos vemos en el siguiente contenido, que ya veremos dónde es, de Danicultura. Gracias. Chao.